editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Y nuestro compañero de trabajo listo con el resumen de esto que son editoriales y columnas de opinión. David, buen día. Buen día, Alfredo. Buen día, amigo televidente. A propósito de lo que señalaba Alfredo, a propósito del despacho en vivo y directo, por ejemplo, La Gaceta dice en una de sus ediciones, cocaleros, policía y narcotráfico, y destaca que el problema del narcotráfico mantiene altos niveles en la preocupación de la población, y no solo porque se trata de una actividad ilegal que afecta a la salud física y mental de círculos cada vez más amplios de la sociedad, sino por las relaciones y complicidades que genera desde el suministro de coca como materia prima, la venta y traslado de precursores para la elaboración de cocaína, el traslado del producto, entre comillas, hasta la venta y distribución de esta. Luego dice, lo más preocupante es que, según el reporte del hecho, muchos quizá no lo saben, pero acá en esta Gaceta, cuya coordinadora es Claudia Benavente, destaca que el grupo de civiles, hablando del informe que ustedes acaban de recibir, arremetió contra los uniformados cuando estos habían detectado una avioneta en despegue y desde la cual les dispararon. Enseguida, de manera que puede ser considerada prueba de resistencia al arresto y de acciones sospechosas, los ocupantes huyen en la aeronave, entre tanto el conjunto de comunarios rodea a los Sumapar. Esta actitud fue considerada con toda razón como protectora de presuntos narcotraficantes en fuga. De ahí dice que se debe obviamente hacer una amplia labor, y de una u otra manera destaca lo que está haciendo el gobierno al respecto. Lo que no sabía nadie y de lo que no habla nadie es, se puede entender esto de qué fue, cuál la avioneta, quiénes huyeron en esa avioneta. De ello no comentan indudablemente. Vamos rápidamente con el diario. Increíble importación de alimentos es su editorial, y por supuesto, para que usted lo tome muy en cuenta, esto no es nada nuevo, pero las cifras no dejan de ser preocupantes, como usted podrá advertir. Y dice un aspecto que confirma esta condición colonial y de atraso económico en que ha caído el país, es esta información, en sentido de que los datos numéricos son contundentes. Mientras hace algo más de 10 años el Estado importaba alimentos para consumo por valor de 124,5 millones de dólares, el año pasado, 2018, se importó nada menos que 488,5 millones de dólares, lo cual significa un aumento de cerca de 300%. La curva de importación estatal de artículos alimenticios se mantenía estable hasta el año 2006, pero ahí empezó a subir abruptamente. La producción agrícola empezó a caer y los mercados quedaban desabastecidos. Simultáneamente, el Estado plurinacional empezó a aumentar la compra de alimentos en el exterior, al extremo que el 2014 fue cuando se importó más, por valor de 493,3 millones de dólares. Un analista, dice, de una fundación, demostró que el aumento de la importación de alimentos había empezado ya hace años, y la causa de esas importaciones es que los mercados de consumo del país se vieron frente a una tendencia a registrar escasez, y de ahí que el diario expresa su preocupación respecto a este tema y da cuenta que algo similar ya sucedió con la revolución bolivariana de Venezuela, que al disponer de gran cantidad de divisas dejó de producir en el ramo agrícola, lo que le obligó a hacer importaciones de alimentos que finalmente empezaron a escasear. Y hoy la situación, dice, bueno, caramba, es terrible. Por ello urge a ver esta situación a las autoridades, en esta editorial, el diario. Luego vamos con su caricatura habitual. ¿Qué se observa? Un conductor de minibús, caramba, sacando ahí medio cuerpo casi de la ventanilla y gritoneándoles a dos guardias municipales del transporte: ¿que no puedo parar aquí? ¿Quién dice? Y se quedan chitoncitos los miembros de la parte que tiene que ver con el control automotor en La Paz. Vamos con Cambio, el diario estatal. Grave crisis económica en Argentina. El diario Cambio dice, varios medios de comunicación internacionales advierten que la Argentina, presidida por Mauricio Macri,
está al borde del colapso económico a pesar del rescate financiero de 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Uno de los sectores más golpeados es el de los pequeños y medianos comerciantes, y dice Cambio, en los últimos 3 años se cesaron 28.000 kioscos en todo el territorio argentino, pero principalmente en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de alquileres altos, aumento de tarifas de servicios e impuestos y la fuerte caída del consumo. Pero el golpe también alcanza a grandes empresarios que piden la intervención del Estado para solucionar sus problemas. Y dice Cambio, enfatiza, el rostro más preocupante es la pobreza, que llega al 33,6% de la población, al que se suma que un 6,1% está en la indigencia. Y en términos numéricos dice 13,2 millones de personas viven en la pobreza y 2,4 millones de personas en la indigencia, esto en la Argentina. De modo que se pregunta Cambio, dice, ¿dónde quedó la promesa presidencial de Macri de alcanzar una pobreza cero en la Argentina? ¿Dónde quedó el ofrecimiento electoral de poner en orden las cuentas públicas y encauzarlas hacia un crecimiento sostenido? El experimento neoliberal, dice, está llevando a la destrucción de la economía, el masivo cierre de empresas y el crecimiento imparable de la pobreza. ¿Quo vadis Argentina? Concluye señalando este editorial que hace el seguimiento a lo que pasa con el tema argentino. Y la caricatura que también tiene habitualmente a todo color, se observa al Banco Mundial, ¿no?, y a Bolivia, que le está diciendo, perfecto, muy bien, está marchando bien a propósito de los logros económicos y sociales. Vamos rápidamente con página 7. ¿Qué le interesa hoy a página 7? Medios en manos de los militares, eso es lo que le preocupa. ¿A qué tipo de medios? Bueno, entérese, es el editorial de página 7, ellos lo dicen. Un jefe militar anunció hace pocos días que será relanzada la cadena radial de las Fuerzas Armadas, una cadena tristemente célebre, me imagino que se refieren a eso, la de durante el golpe del general Luis García Meza, porque luego, que se sepa, no hubo otra cadena radial. Y dice, compuesta por 10 radioemisoras y que en el futuro estas serán 18 en total. Estas se sumarán a la red de radios de los pueblos originarios promovidas por el gobierno. Los militares informaron también que crearán un canal de televisión y una agencia de noticias del ejército. Usando un lenguaje más propio de los años 70, el director de comunicación social del Ejército, coronel Víctor Quintana, expresó que la misión de estas radioemisoras será la, entre comillas, revalorización del civismo y patriotismo, teóricamente declinantes en Bolivia. Y bueno, destaca página 7 en su editorial, se debe recordar que las Fuerzas Armadas son supuestamente no deliberantes, es decir, que no pueden ofrecer opiniones de corte político ni interferir en la marcha del país. Luego dice, ¿qué sentido tiene que una organización no deliberante desee contar con 2 docenas de medios de comunicación? Fiel a su escasa inclinación a dar información transparente, las Fuerzas Armadas no quisieron revelar cuánto costará la instalación de esas 18 radioemisoras, el canal de televisión y la agencia de noticias, y qué ítems serán utilizados para ello. Son las distorsiones causadas por la administración actual. Entonces manifiesta su preocupación en este extenso editorial y dice que así las Fuerzas Armadas pasan a ser puntales del oficialismo, una especie de garantía de estabilidad. La fuerza militar será crucial para sostener al régimen. Luego concluye señalando, este cortejo del gobierno a los militares es perjudicial para la democracia porque le vuelve a dar a las Fuerzas Armadas un rol político que tuvieron en el pasado y que las motivó a involucrarse en golpes de Estado y participación en el Ejecutivo con nefastas consecuencias. Duro el artículo, indudablemente, si usted lo advierte, amigo televidente, contra los militares a propósito de ese anuncio que han hecho de contar con esas 2 docenas de medios, canal de televisión, agencia de noticias, etcétera, etcétera. Bueno, y la columna, más bien la caricatura habitual, que se observa, ahí está despegando una nave satelital, diremos, de Venezuela, ¿no? Ahí tiene los colores de Venezuela, lo entiendo así, despega, pero ¿qué está dejando ahí, ahí en Venezuela? Una especie ya casi de cadáver malnutrido, ya a punto de morir. Bueno, usted también tendrá su propio criterio, amigo televidente. Vamos finalmente con Jornada.
Para Jornada lo importante es el crimen organizado, y dice que el crimen organizado crece, avanza y envilece todo lo que toca. Se esconde y repta por las sinuosidades del sistema y pasa inadvertido, pese a tener rostro e identificación. Y dice, los ejemplos son muchos, no solo en Bolivia, sino en México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, en los países de la región. En nuestro país hace hincapié, además de estas amenazas, existen otras que rebasan la capacidad del Estado, y habla de lo que pasa con... también se refiere, como otros medios hoy lo ha hecho, a la emboscada a efectivos de UNPAR, a enfrentamientos entre contrabandistas y militares y otros. Y dice, el ministro de Gobierno Carlos Romero informó que 10 comunarios de la zona de San Rafael fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones por la emboscada. Durante el operativo también fueron detectadas y destruidas 13 fábricas de cocaína. Pero bueno, ahí no acaba el problema, enfatiza Jornada. Probablemente el país todavía esté a tiempo para frenar una escalada de violencia que podría poner en grave riesgo la seguridad nacional, puntualiza Jornada. Ese fue el rápido repaso a los editoriales. Esperamos que usted también siempre los lea de tanto en tanto, amigo, amiga televidente, porque es necesario enterarse de las opiniones de todos los diarios, ¿no? Entre ellos el diario, claro está, también que pertenece al Estado plurinacional, y bueno, toda publicación que siempre es necesario para conocer algo más de nuestra realidad. De esa manera llegamos al final. Le agradezco por su atención y será pues hasta nuestro próximo reencuentro. Permiso, amiga, amigo televidente. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita